Algunos economistas consideran que el Estado es un ente improductivo que mete la mano en el bolsillo de los ciudadanos para decidir en qué gastar ese dinero. Sin embargo, otros apuestan por un modelo de justicia social donde es necesario garantizar una serie de servicios públicos comunes para los distintos estratos de la sociedad. En este canal ya hemos hablado sobre temas como las pensiones, el sobreendeudamiento público o la inflación. Sin embargo, son temas que hemos abordado desde una postura más liberal. Por eso, en el programa de hoy veremos cómo se pueden solucionar estos problemas desde una postura más intervencionista. Así que, sin más dilación, doy paso a la entrevista. Yo soy Rubén, esto es Minuto 100 y hoy tenemos al doctor en Economía, Eduardo Garzón. Eduardo Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muy bien, muchísimas gracias Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación, por Un participar placer. aquí en Minuto 100. Es un placer para mí que estés aquí. Y bueno, yo la primera pregunta siempre la dedico un poco a que el invitado se presente, nos diga quién es y a qué se dedica. Así que Eduardo, todo tuyo. Vale, pues nada, gracias a ti por la invitación para participar aquí. Mi nombre es Eduardo Garzón y yo soy doctor en Economía y actualmente profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Yo es verdad que también realizo una actividad que no es solo de docencia e investigadora en la universidad, sino que también realizo una actividad divulgadora para que la gente conozca la economía, porque esta es una ciencia social, pero es una ciencia que utiliza pues, palabras técnico y complejo y lo que se trata es de no mantenerla en una burbuja para que la gente no se entere, aunque a alguna gente sí le interesa eso, sino que mi idea es difundirla, hacer ver que la economía es más fácil de entender de lo que nos quieren vender y así, pues bueno, socializarla para todo el mundo con el objetivo final de que la gente se interese por la economía, aprenda de economía y se movilice por, al fin y al cabo, sus derechos, ya que la economía no es ni más ni menos que la otra cara de la moneda de la política, ¿no? Ujú. Muy bien, bueno, pues la verdad es que pensando, Eduardo, cómo podía iniciar esta entrevista, se me ocurrió que quizás un buen punto de partida sería preguntarte cuál es tu estado modelo, ¿no? Ese país que tienes de referencia en cuanto a lo económico, porque muchas veces me da la sensación de que al final siempre los argumentos van dedicados a desmontar la economía de otro país o a justificar por qué en otro país funciona o no funciona la economía, pero muy pocas veces un economista salta a reivindicar un modelo y a dejar claro por qué ese es su país de referencia. Así que, ¿cuál sería ese país referente en cuanto a lo económico para ti? A ver, ninguno, porque Ujú, hay que entender que una cosa es el modelo económico ideal que uno tiene en la cabeza y otro cómo se materializan las instituciones reales de cada uno de los países, porque cada país es un mundo, tiene sus propias instituciones, su propia cultura, su propia historia, sus propios problemas políticos, su propia idiosincrasia. Entonces, tú a lo mejor quieres importar un modelo que has visto en un país que te parece que funciona bien, lo llevas a tu país y no funciona. No funciona, incluso puede ser incluso más problemático, ¿no? Entonces yo diferenciaría eso, no se trata tanto de hablar de países, de este país, este modelo de este país me gusta mucho, como del modelo teórico que podemos tener en la cabeza. Y ahí sí puedo responder que de mi punto de vista el modelo que para mí sería preferible, voy a dejarlo ahí, no solo ideal, sería uno en el que todo el mundo trabajara. Esa sería mi primera meta a conseguir. Y eso yo tengo y he estado trabajando en propuestas políticas para llegar a ello. No es la única, ni mucho menos. También otra condición que yo le pido a mi modelo económico ideal es que nadie se lucre a través del trabajo de otras personas. Es decir, que no estoy pensando en una sociedad igualitaria al 100%, pero sí que no haya enriquecimiento a través del trabajo de otra persona, que en términos marxistas se llama explotación, ¿no? Entonces, creo que esas dos características son importantes porque de la mano va que todo el mundo tenga unos derechos humanos, al menos sociales, reconocidos y un mínimo estándar de calidad de vida, ¿no? Entonces, para mí ese sería el modelo ideal y actualmente yo no lo veo en ningún país. ujú. Bueno, en tu canal de YouTube, como decías, haces una labor para divulgar y un poco mostrar algunos aspectos de la economía y una gran parte de tus vídeos están destinados a desmontar argumentos más propios de pensamientos liberales, ¿no? Pensamientos que creen que cuanto menos intervenga el Estado y cuanto más se privaticen algunos de los servicios públicos, mejor funciona la economía. Y la verdad es que con este tipo de pensamientos me pasa algo muy curioso y es que
lo que veo es que son muy populares entre gente de mi edad o incluso menor, ¿no? Hay como un nuevo rebrote de gente joven que está muy convencida con estas ideas liberales. Entonces, te quería preguntar a modo un poco de reflexión, ¿por qué crees que ha calado tanto el mensaje liberal en la gente joven? Yo matizaría que es en la gente joven de España, porque el Sí. liberalismo económico fuera de nuestro país es que está de capa caída, está derrotado, ni más ni menos, porque se vio claramente que con la pandemia y sobre todo también con la guerra de Ucrania, aunque es verdad que especialmente con la pandemia y las políticas públicas que se aplicaron, quedó claro que si la intervención pública del Estado en la economía privada no puede funcionar. Y eso, bueno, teníamos muchos ejemplos, pero es verdad que el de la pandemia fue muy claro. Y eso se une a que la crisis financiera del año 2008 fue precisamente consecuencia de dejar al sector privado operar con mucha flexibilidad, que es precisamente lo que se permitió también antes del año 1929, que desencadenó en un gran crack y en una gran depresión. Entonces, la historia, la teoría económica nos demuestra que la economía funciona mejor cuanto más regulados estén los mercados, cuanto más peso tenga el sector público en la economía y obviamente siempre que este peso tenga sentido, no es tener un peso porque sí. Y lo que ocurre es que desde los años 80, gracias al auge y de movimientos políticos como el de Margaret Thatcher, primero el de Pinochet en Chile, nunca podemos olvidarlo, que además estuvo arropada por una dictadura criminal, y también por la experiencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, empezó a cobrar fuerza en el imaginario colectivo la idea de que, para empezar, los individuos no tienen nada que ver con una sociedad, que lo mejor es dejar que las empresas hagan lo que quieran, que el Estado intervenga lo mínimo en la política y en la economía, concretamente en la economía. Entonces, eso es lo que se ha venido a llamar neoliberalismo, que empezó a cobrar fuerza, como digo, en los años 80 y 90 y que hasta la actualidad se ha mantenido a duras penas. Por lo que digo, el año 2008 fue un duro golpe a este sistema de creencias y la pandemia y también con la espiral inflacionaria. Sin embargo, en nuestro país lo que sí estamos viendo, como bien has comentado, es que para la gente joven, de hecho, hace poco vi una encuesta en la cual el 30% de los jóvenes en nuestro país creían que se pagaban muchos impuestos en nuestro país, cuando en realidad los datos no apuntan en esa dirección, o al menos si a uno le sirve a modo de comparación, el resto de la población no pensaba en esos términos, ¿no? Entonces yo creo que hay un movimiento que tiene mucho que ver con las redes sociales, con los nuevos métodos para comunicarse, YouTube, TikTok y otras muchas redes sociales en las cuales se han hecho influencers, que es como se dice ahora, ¿no? Pues a esas personalidades que se hacen muy conocidas y cuyo contenido llega a mucha gente, y si nos fijamos, tienen un perfil socioeconómico muy particular. Suelen ser autónomos, emprendedores, ¿no? En el mundo de las redes sociales, y cuyo objetivo está clarísimo, es ganar el máximo dinero posible de una forma muy cómoda, normalmente en su casa, y pagando los menos impuestos posible. Entonces, se crea así pues un perfil que se vuelve referencial y se vuelve muy importante para adolescentes y para jóvenes que creen que eso pues, es al fin y al cabo algo mayoritario, pero en realidad no. A ver, manipulación y sesgos comunicativos siempre ha habido, pero en los grandes medios de comunicación la diferencia es que sus propietarios, sus presentadores, sus trabajadores no compartían un mismo perfil socioeconómico, que era el que me acabo de referir, ¿no? Un autónomo que está pensando en pagar los menos impuestos posibles para prosperar. Entonces se ha creado una imagen muy distorsionada de la realidad y desgraciadamente está haciendo sobre todo mella en los más jóvenes. Pero como digo, si nos vamos fuera de nuestro país, esto no ocurre así. No tengo hecho ningún estudio pormenorizado, pero la sensación que yo veo cuando voy a otros países, cuando veo cómo los resultados de las encuestas a las que me estaba refiriendo en otros países, dista mucho de ser parecido a lo que hay aquí, más allá de al fin y al cabo los votos y su materialización en partidos políticos determinados, ¿no? Entonces yo creo que aquí en España ha habido una cosa muy extraña que es digno de estudio porque no tengo ninguna duda de que hay poderes económicos detrás financiando estos proyectos. Hay gente que tiene evidencia al respecto, pero bueno, yo la verdad es que no lo tengo muy estudiado, no me atrevo a decir algo tajante, pero sí que tengo mis sospechas y creo que es algo evidente que en España se ha hecho lobby para que determinados altavoces que tengan una visión liberal prosperen y logren mucho éxito en estas redes sociales.
Yo creo, fíjate que no es algo que solamente ocurre en España, aunque sí mayoritariamente, porque también observo este comportamiento en mucha gente que viene de Latinoamérica, mucha gente que viene aquí, ¿no? Que migra a España para buscar, bueno, pues unas mejores condiciones sociales y laborales, y quizá un poco por el descontento de la situación económica que está viviendo Latinoamérica, aquí, bueno, pues empiezan a reivindicar este tipo de ideas liberales. ¿Crees que tiene parte, comentabas, ¿no? Que podía existir algún tipo de poder detrás que impulsara estos altavoces, pero ¿crees también que es correcto atribuirle la responsabilidad a la izquierda que no ha conseguido lograr asentar con esta gran facilidad ideales intervencionistas? A ver, voy a ir por pasos porque lo primero que has comentado tiene sentido, porque la comunidad hispanohablante al final Ujú, es un público objetivo de los influencers a los que yo he hecho referencia, pero sigue ujú, siendo una minoría de la población joven, la que tiene acceso a esas redes sociales, porque en realidad la población mayoritaria en los países latinoamericanos, que tampoco es joven, como ocurre como en los países europeos, aunque no tanto, ujú. ya aprendieron de las políticas liberales. Desgraciadamente lo aprendieron con sudor, esfuerzo y lágrimas y mucho sufrimiento. De hecho, a los años 80 y 90 en Latinoamérica se les denomina como la década perdida por haber aplicado políticas liberales de reducción del tamaño y de la intervención del sector público en la economía, de reducción de impuestos de forma generalizada, sobre todo a las empresas, y bueno, ya sabemos que también una subordinación frente a organismos internacionales como el FMI o el Banco Mundial, respaldado detrás por Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo, mi percepción, y esto, bueno, no tengo datos aquí a mano, pero si los vemos, estoy clarísimo de que ahondarían en esta dirección, y es que la mayor parte de la sociedad latinoamericana ya aprendió en sus carnes que las políticas liberales hacen mucho daño. Y lo estamos viendo también con el signo político de los gobiernos en Latinoamérica. Actualmente la inmensa mayoría son de izquierda, son de un carácter intervencionista en la economía. Por supuesto, el contraataque está ahí por grandes de los medios, de los grandes medios de comunicación, de los grandes poderes económicos y financieros, y como digo, una punta de lanza que han utilizado han sido las redes sociales. Con respecto a la segunda cuestión que me presentabas, ¿no? Que no sé si me la puedes recordar, que ahora se me ha escapado. Sí, si crees que también la izquierda es en parte Vale, responsable, ya me acuerdo. eso Perdona, ¿eh? es. A ver, pues yo no comparto en absoluto ese diagnóstico. Para Ujú. empezar, porque por supuesto que la izquierda comete sus errores a la hora de enarbolar su proyecto político, a la hora de comunicarlo, por supuesto, igual que todo el mundo comete errores cuando realiza cualquier tipo de actividad. Lo que ocurre es que yo creo que a veces se realiza un análisis absolutamente sesgado y ¿cómo decirlo?, erróneo, porque lo que estás haciendo es equilibrar los resultados suponiendo que todos los actores parten de las mismas condiciones y de las mismas oportunidades, y no es así para nada. Es decir, la izquierda, por cuestiones históricas, por cuestiones de lucha de clase y de conflicto de capital-trabajo, siempre tiene menos recursos, menos capacidades y menos altavoces para dar a conocer su proyecto. Entonces, claro, si de forma generalizada están los grandes medios apoyados por los grandes poderes económicos y financieros, el mensaje de la derecha va a llegar a más gente, va a llegar mucho mejor vestido, va a llegar con mucha más potencia, se va a repetir mucho más. Entonces, no es una contienda justa. No es una contienda justa. Cuando la derecha, en este caso hipotético del que estamos hablando, ¿no? Este caso particular de que la derecha financia a grandes altavoces y portavoces para que mellen y hagan su impacto en los grandes medios de comunicación, en las redes sociales, en este caso concretamente, eso no es una contienda justa, porque a lo mejor algunos, como yo, como Canal Red o como Pandemia Digital, pues bueno, tenemos ahí nuestro nicho a los que podemos llegar, pero sigue siendo claramente insuficiente simplemente por falta de recursos. Si tuviésemos mucho más dinero detrás, ya verás cómo llegaríamos a mucha más gente, más que nada porque nuestro discurso favorece a la mayoría de la población. Y en realidad el discurso de la derecha favorece a los de siempre, a esa minoría con muchos ingresos, con mucho capital, con mucho patrimonio. Si logran imponerse en buenos momentos, en buenos casos, es fundamentalmente porque juegan con ventaja. Es como hacer trampas en un juego competitivo en el que tú tienes todas las de ganar, tienes las cartas marcadas y así es mucho más fácil. Entonces, autocrítica de izquierda por no ganar ese espacio, hay que hacerlo porque hay errores, pero no perdamos de vista que la derecha juega con muchas mejores armas. Entonces es normal que se imponga la mayor parte de las veces.
Mira, pues hablando de esto, has dicho una cosa que se repite mucho en los discursos de personas que tienen convicciones pues, más intervencionistas, ¿no? O más capitalistas de Estado, que es, bueno, pues eso, que una economía donde interviene el Estado puede servir para distribuir la riqueza y, por tanto, para beneficiar a la mayor parte de la población, mientras que un sistema antagónico, como puede ser un sistema más tendente al minarquismo, ¿no? A privatizar los sistemas públicos, realmente beneficia a una gran minoría. Pero el otro día estuve viendo un vídeo en el que Rayo decía unos datos y decía que el coste en España de entregar 10.000 euros al año a unos 2 millones de personas a modo de un ingreso mínimo vital supondría un 2% del PIB, que sumado al resto del gasto del PIB que se hace en seguridad, justicia y defensa, en total no sumaría más del 10%, del 10% del PIB. Y él planteaba la siguiente pregunta, ¿no? Decía, si con un 10% del PIB podemos garantizar seguridad, justicia, defensa y además podemos garantizar que 2 millones de personas, que son muchas más personas de las que hoy en día se reconocen como personas en riesgo de pobreza en España, tienen 10.000 euros al año, ¿para qué necesitamos un Estado que oscila o que está en torno al 50% del PIB? A ver, por una cuestión tan básica como no solo economía, sino democracia. A ver, esto es algo que está muy estudiado y los liberales, por supuesto, hacen caso omiso, pero en sociedades en las que permites que haya una elevada concentración de la renta y la riqueza, lo que estás haciendo es minar tu propio sistema democrático. Y esto es muy fácil de entender. El dinero no es simplemente algo que te permita comprar cosas, es también poder. Tú con dinero, y hemos puesto un caso hace nada, puedes financiar proyectos de comunicación para que tu mensaje político llegue a mucha más gente. Con dinero se puede comprar, sobornar a dirigentes políticos, a empresarios que actúen en tu beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, si tú mantienes una sociedad como la que está pensando Rayo, como la que tú has descrito, lo que va a ocurrir es que a lo mejor no se muere nadie de hambre por lo que está diciendo, darle un ingreso mínimo de, bueno, 10.000 euros al año no es mucho, pero bueno, no se muere nadie de hambre, ¿no? Vale, eso lo podemos aceptar. Pero, ¿qué ocurre? Que habría una elevadísima desigualdad que lo que haría sería acabar con la democracia, porque acabar con la democracia debilitada que ya tenemos, porque la gente con mucha concentración de riqueza, porque ya no habría impuestos al patrimonio, ya no habría impuestos sobre la renta que pagan más los que más dinero tienen, concentrarían tantísima riqueza y tantísima capacidad de consumo y de compra y de inversión que entonces son ellos los que tendrían ahí la sartén por el mango. Entonces, en términos democráticos, eso sería una absoluta locura. Estaríamos sustituyendo un sistema democrático que con todos sus vicios, pues es una persona un voto por una persona con mucho dinero arrasa y puede conseguir de forma muy diferente imponer su influencia y su opinión al resto, ¿no? Pero además no está solo la cuestión democrática, está también la cuestión económica y eso también lo entiende todo el mundo. A ver, las economías más desarrolladas del planeta son aquellas que tienen un peso importante del sector público, casi sin excepción. No me vale utilizar casos puntuales, excepcionales como paraísos fiscales o ciudades-estado, como Singapur. No, si nos vamos a los estados que son de verdad países, ¿vale? Lo que vemos es cuanto más elevado es el tamaño del sector público, por lo tanto, cuanto más ha intervenido y regulado el sector público en la economía, más equitativos también son los ingresos, los recursos, la propiedad, el poder y más próspera es la economía. Si es que esto está muy estudiado, por eso a mí me cansa tener que rebatir argumentos liberales que, como digo, en la academia están absolutamente superados desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que al final del siglo XIX y al principio del siglo XX la gente pensara así y dijera, oye, y si el Estado interviene menos y todo el mundo hace lo que quiere más o menos, al final se va a poder llegar a unos resultados muy buenos. Pero es que la historia ha demostrado que eso nos conduce a crisis financiera, concentración de poder exagerado, también a grandes depresiones y que lo único que ha permitido un desarrollo económico y social el más próspero con mucha diferencia en toda nuestra historia de la civilización es el tamaño del sector público haciéndose cada vez más grande, lo que se ha denominado como el estado del bienestar. Entonces, eso está ya demostrado, está empíricamente demostrado. Por eso yo decía que en nuestro entorno, por ejemplo en Europa, las ideas liberales están más que superadas, ¿vale? Y por supuesto no son ni mucho menos las que hay como las de Juan Ramón Rayo, cualquier anarcocapitalista, ¿no? Sino que son en todo caso mucho más moderadas.
pero voy y resumo lo que acabo de decir. Por un lado, si hacemos como pide gente como Juan Ramón Rayo, tendríamos una sociedad muy poco democrática en la que quien tiene mucho dinero, que sería una minoría, dominaría a los demás. Y segundo, tendríamos una sociedad muy desigual que impediría el desarrollo económico. Y por algo que no he dicho, pero que es más o menos evidente, me he basado en los datos, pero la explicación lógica y teórica es la siguiente, y todo el mundo la puede entender. Si la gente tiene pocos recursos, no puede consumir mucho, ¿vale? Estamos hablando que la gente que tendría, los que menos recursos tienen 10.000 euros, con eso no da para mucho consumo y sobre todo inversión. Entonces las empresas también tendrían problemas para vender sus productos porque la capacidad económica de la gente estaría absolutamente limitada y entonces tendrían menos beneficios, menos ventas y no podrían invertir tanto. Y como digo, esto ya está demostrado en la economía post-keynesiana, que desde mi punto de vista es el marco analítico más potente, más avanzado de todos los que hay en las ciencias económicas, lo demostró hace mucho, en los años 40, en los años 50. Eso ya se sabía. El problema es que ha habido movimiento político para volver al pasado. Y eso es lo que estaba denominando antes como neoliberalismo. Otro de los temas, Eduardo, que se ha puesto en el punto de mira del debate económico en los últimos tiempos, como bien sabrás, es el sistema de pensiones, ¿no? Ha surgido como una especie de temor entre muchos economistas y personas que no son economistas por la posible insostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. El dato es el siguiente: solo el coste de revalorizar las pensiones conforme al IPC cada año es de 20.000 millones de euros, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta los datos demográficos que apuntan a que pocos jóvenes tienen que sostener las pensiones de muchos mayores, bueno, pues se crea un cierto desconcierto entre grandes sectores de la sociedad sobre si realmente se va a conseguir sostener este sistema de pensiones. Y claro, este miedo lo que hace es que al final salgan teorías alternativas que propongan, bueno, pues otro tipo de respuestas, ¿no? Una de ellas es la mochila austriaca, que es también muy defendida, por supuesto, por la escuela austriaca y todo este ámbito de pensadores liberales, pero yo te quería preguntar a ti si crees realmente que el sistema de pensiones es perfectamente sostenible a largo plazo y si crees que el que tenemos actualmente es mejor que otros sistemas alternativos como el que comentaba yo de la mochila austriaca. Mira, te voy a responder cogiendo una frase que has dicho al principio de tu pregunta, que era, últimamente se está poniendo muchas dudas sobre el sistema público de pensiones. Y eso no es así. A lo mejor, Rubén, tú que eres más joven, que te suena como algo reciente. Y es normal que nos pueda parecer a todos algo reciente porque, bueno, la memoria es muy corta. Pero la realidad es que estos mensajes catastrofistas sobre el sistema público de pensiones lo vienen lanzando los grandes poderes económicos y financieros desde los años 90. Estamos hablando de hace aproximadamente 30 años, más de 30 años, que nos vienen martillando con la idea de que las pensiones públicas no son sostenibles. ¿Y qué pasa? Que llegaron los años 2000, sostenibles perfectamente, los años 2010, sostenibles perfectamente, estamos en el año 2023, sostenibles perfectamente. Por supuesto, su retórica va a ser siempre, no, pero porque los presupuestos generales del Estado le están rescatando, pero porque no sé qué, no sé cuándo. Da igual lo que diga, está siendo sostenible. Ningún gobierno va a dejar de pagar las pensiones. Algunos argumentan, no, pero se verá obligado a recortar las pensiones y por eso a veces lo han hecho. No, lo han hecho los políticos y los gobernantes de derecha. Cuando la izquierda ha llegado al poder, por ejemplo, en nuestro país, no se han recortado las pensiones. En todo caso, se habrán aumentado los ingresos, las cotizaciones sociales. Eso será criticable por otro lado, pero desde luego no ha hecho falta recortar el sistema público de pensiones y tú mismo has dado el dato de que cada año se siguen revalorizando y, bueno, la cantidad de dinero que sea es sostenible. Entonces, lo que hay que preguntarse es otra cosa. ¿Por qué llevan más de 30 años dándonos la tabarra con esto? Porque tienen intereses económicos en hincarle el diente a la enorme hucha, al enorme pastel que suponen las pensiones públicas, que es que precisamente por esas cantidades tan grandes de dinero que suponen, es un pastel al que no pueden acceder los fondos financieros, los bancos, en general el capital financiero, y le encantaría poder tenerlo en su poder y revalorizarlo en los mercados financieros y hacer negocio con ellos, pero no pueden. Entonces llevan décadas metiendo mierda al sistema público de pensiones, pero sin ningún tipo de rigor. Había informes del propio BBVA, cuando en su modalidad antigua, que era así en Argentaria, ¿no? BBV, que lo que decía era que el sistema público de pensiones en unos años siguientes iba a quebrar. Bueno, pues eso ocurrió en los años 90, o sea, ese informe, y no quebró. Como ese informe tenemos 800.000 indicando siempre la misma dirección. ¿Cuál es la respuesta que hay que darle desde un punto de vista de serenidad, un punto de vista de rigor intelectual?
que el problema nunca va a ser de dinero, nunca va a ser de financiación. Si nuestras sociedades están envejeciendo, y esto es algo que en términos generales es algo positivo, vivimos más, podemos vivir incluso mejor, aunque eso no es del todo así, ¿no? Porque podemos vivir más años con peor salud, pero bueno, en cualquier caso, que nuestras sociedades estén envejeciendo, que es una buena noticia, no tenemos que entenderlo como algo catastrófico desde el punto de vista de las pensiones, de dónde va a salir el dinero para pagar las pensiones, porque esa es la pregunta sencilla. ¿Por qué se preocupan tanto por cómo pagar esos 20 y pico mil millones de euros para revalorizar las pensiones? Y no se pregunta de dónde sale todo el dinero para financiar la campaña militar que tenemos hoy día, la campaña bélica en Ucrania. No veo a la gente diciendo de dónde sale el dinero para pagar las armas, porque no, es muchísimo dinero, es incluso más. ¿Por qué no salen gente preguntándose de dónde sale la cantidad de dinero suficiente para seguir manteniendo una corrupción que es estructural en nuestro país, pero en también otros muchísimos países? Corrupción porque al otro lado hay grandes empresas que sobornan, que corrompen, que son los amiguitos de muchos de los gobernantes. Como ese ejemplo puedo poner muchos, la corona, la iglesia. ¿Por qué nunca se pregunta nada de eso? Pues por intereses políticos e ideológicos. Les interesa centrar los ataques en el sistema público de salud, el sistema público de salud, entre otros, pero como estamos hablando de las pensiones, es ese otro de los objetivos, otra de las dianas. Y por terminar, la pregunta nunca debería ser de dónde sale el dinero. Como digo, para rescatar a la banca, para rescatar a sus amigotes, para pagar campañas militares, para eso siempre hay dinero y nunca se pregunta. Pero para pagar las pensiones sí se pregunta. Y la respuesta tiene que ser la misma. Si hay dinero para rescatar a los bancos cuando tienen problemas, hay dinero para cualquier otra cosa, porque el rescate de los bancos es muchísimo más voluminoso que ese dinero que podemos englobar dentro del pago de las pensiones públicas. Y yo sí que te diría, oye, vale, no hay un problema de financiación, pero hay otro problema y ese sí que es el que tenemos que atajar y es el envejecimiento de la población, porque quizás en el futuro, si todo sigue igual, que no va a ser así, pero bueno, tendremos mucha población mayor en comparación con mucha población en edad de trabajar. Pero eso se resuelve no con falta de dinero o con exceso de dinero, se resuelve con recursos reales. Es decir, necesitamos gente joven para que trabaje. No necesitamos más dinero. Voy a poner un caso extremo. Imaginémonos que tenemos pues un montón de dinero en fondos privados de pensiones, pero luego toda la población o la mayoría es muy mayor y es pensionista. ¿Para qué va a servir todo ese dinero si casi nadie va a poder trabajar porque es muy joven? O sea, porque poca gente joven. Pues es lo mismo, para que se entienda, que el problema no es si hay dinero o no hay dinero, el problema es de recursos reales. ¿Hay suficiente gente, habrá suficiente gente con edad de trabajar para cubrir las necesidades sociales y económicas de la gente pensionista? Y si no lo hay, porque no lo hemos hecho bien durante todos estos años, no pasa nada si tenemos en cuenta que en el mundo hay 8.000 millones de personas, que la mayor parte es joven y que están buscando puestos de trabajo para ganarse la vida. ¿Vale? Entonces, si nosotros quitamos nuestras concepciones xenófobas y racistas, no veríamos ningún problema, porque que nos falta gente joven en el futuro para atender las necesidades de la gente mayor. Abre la frontera más de lo que están abiertas hoy para que la gente joven pueda trabajar aquí y servir pues a las necesidades de la gente más mayor. No pasa nada. Otro de los temas, Eduardo, que se debate, ya no voy a decir recientemente, que me echas la bronca si no, otro de los temas que sí que se debate mucho en este ámbito es el tema de la sanidad, ¿no? El famoso debate sobre si hay que privatizar la sanidad y hasta qué punto sería beneficioso, ¿no? Yo otro día escuchaba un podcast donde el entrevistador debatía con otra persona y decía algo así como si yo quiero montar en mi moto sin el casco, ¿por qué tengo que estar obligado a llevarlo, ¿no? Y la otra persona le respondía, bueno, porque si tú tienes algún tipo de daño, eso corre a riesgo de todos por la seguridad social, ¿no? Por la sanidad pública. Claro, quien esté más de acuerdo con una postura liberal, con una postura más tendente a privatizar la sanidad, podría defender que un buen modelo y una alternativa para que no todos nos hiciéramos cargo de las responsabilidades de otro sería el de, bueno, pues llevar a cabo una privatización de la sanidad que se pudiera pagar mediante seguros, ¿no? De la misma manera en la que hoy en día una persona puede contratar un seguro por si se le quema la casa, porque está claro que si una persona sufre un incendio en la casa no se espera que tenga el capital suficiente para comprarse otra casa, sino que por eso, bueno, funcionan
de esa manera los seguros. Entonces, bueno, pues este modelo plantea esa hipótesis, ¿no? Esa alternativa. Oye, ¿por qué no privatizamos la sanidad? Y para que el coste no sea muy superior al que existiría en otros sistemas, bueno, pues establecemos un sistema de seguros que pueda garantizar que así yo no me responsabilice de lo que le suceda al otro. ¿Qué opinas de este sistema? Opino que es una vuelta al pasado, insisto, es que tiene mucho que ver con las preguntas anteriores que has hecho. De hecho, lo que veo es que están muy bien hiladas tus preguntas, porque, vamos a ver, antiguamente eso era lo que existía. Si es que vuelvo a lo mismo, las políticas neoliberales es volver al pasado. La gente tiene que entender y tiene que aprender historia, eso es lo primero, y tiene que entender que antes de los años de la Segunda Guerra Mundial, antes de los años 40 del siglo XX, lo que había era precisamente eso. O sea, no había una red de protección social. Si tú te quedabas enfermo, o te pagabas la prestación médica o te morías, si es que la enfermedad era grave, ¿vale? Entonces, la gente que tenía dinero y podía cubrírselo, bien, pero ¿qué pasa con la gente que no tenía dinero? Pues muy mal. Menos mal que gracias a todo lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, gracias en buena medida a que había un bloque al otro lado, que era el soviético, que estaba demostrando con su ejemplo que se podían aplicar políticas muy diferentes y llamando a la revolución en las puertas de la Europa occidental, gracias a eso, toda esa presión logró que se fuese conformando y construyendo el estado del bienestar en los países occidentales capitalistas, ¿no? Para contener la euforia y el cabreo y la indignación de la gente más necesitada y que no le hicieran la revolución en sus propios países. Gracias a eso hemos tenido un capitalismo que ha sido menos salvaje de lo que era antiguamente y ha permitido un desarrollo económico que, con todas sus ventajas y con todas sus desventajas, ha sido el mayor de la historia. Entonces, ahí, una de las claves es entender que si una persona ya no tiene que pagar por un seguro, ni por cuando le ocurra una desgracia, un accidente, una enfermedad, toda esa capacidad de consumo lo puede dedicar a otras cosas y a dinamizar la actividad económica, porque ya no tiene que pagar, como digo, un seguro, ni tiene que ahorrar por si le ocurre algo en el futuro. No, y todo ese dinero dinamiza la actividad económica y es algo que los liberales jamás van a querer ver, que precisamente por tener cubiertas las necesidades más importantes que hemos considerado en nuestra sociedad, como la educación, como la sanidad, como la jubilación, logramos que florezcan mucha capacidad de consumo que permite dinamizar la actividad económica a través del consumo. Simplemente la gente tiene más dinero porque no tiene que dedicar a eso, lo consume en otros bienes y servicios y dinamiza la actividad económica a través de mayores ventas y mayores beneficios. Entonces, eso es importantísimo entenderlo, querer individualizar otra vez la responsabilidad de cada uno, eso es un error tremendo, es la vuelta al pasado. Y otra cuestión importante, me sorprende que después de lo que hemos vivido con la pandemia de 2020, haya personas que sigan pensando eso. Porque cuando vivimos la pandemia, que parece que ya se nos ha olvidado, pero es muy reciente y claro, como fue muy doloroso, nuestro cerebro tiende a protegerse olvidándolo. Pero no nos olvidemos que si no llegase por la sanidad pública, estaríamos todos en una situación muchísimo peor, mucha más muerte, la economía, si es que lo que le preocupa a algunos, no se hubiese recuperado tan rápido. Joder, que el país más liberal, entre comillas, del mundo, que es Singapur, que tiene una sanidad privada, la tuvo que poner gratuita. O sea, ¿qué mayor demostración hay de que la sanidad pública gratuita es superior a la sanidad privada y a pues eso, ¿no? A hacer que toda esta cobertura de salud sea individual en vez de colectiva. Entonces, la historia ha demostrado ya que el sistema público de salud es mucho más potente que el sistema privado y dejado al libre albedrío de cada uno. Así que no hace falta más que mirar al pasado para aprender de los errores y no volver a cometerlos. Otro de los temas, Eduardo, que quería tratar contigo es el eterno debate que existe sobre el salario mínimo interprofesional, ¿no? Y aquí yo creo que el debate se puede ir tanto por el ámbito económico, que tiene una rama, bueno, pues muy clara y también muy debatible, y también por el ámbito político, ¿no? O sea, yo siempre digo que hay ciertas medidas políticas que sirven para hacer, ciertas medidas económicas que sirven para hacer campaña, ¿no? Mientras la izquierda normalmente se suele abanderar de eslóganes económicos como la subida del salario mínimo interprofesional, pues la derecha lo que hace es abanderarse de otro tipo de eslóganes económicos como la bajada de impuestos, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues siempre hay ciertas medidas que sean más o menos cuestionables o no, se utilizan como armas arrojadizas muchas veces en política. Entonces, por un lado, yo creo que está esta vertiente política
del debate sobre la subida del salario mínimo, pero también hay una vertiente económica, ¿no? Que es, bueno, es un dato que es muy fácil de comprobar, que es el hecho de que si se sube el salario mínimo interprofesional, existe un riesgo de crear un paro friccional porque cada vez los empresarios tienen que pagarle más dinero mínimo a sus empleados. Entonces, muchas veces tienden a despedir a un número de empleados mayor que el que despedían antes de esa subida y, por tanto, al fin y al cabo, la medida acaba repercutiendo a la clase trabajadora de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es clara. ¿Qué opinas tú del salario mínimo interprofesional? ¿Cómo crees que está en España? Y bueno, ¿y qué propondrías tú al respecto? ¿Crees que es buena idea subirlo, mantenerlo? ¿Qué opinas? A ver, has mencionado específicamente una de las típicas cuestiones que Ujú, mencionan los liberales o la gente que defiende que no haya un salario mínimo, que sea más bajo, etcétera, etcétera. Pero yo impugno eso en términos ya no económicos, sino en términos morales, éticos, ideológicos. Y es que si la sociedad define lo que necesita alguien para poder tener una vida digna, un nivel mínimo de bienestar, y dice que son, por ejemplo, 1.000 euros, si hay empresas que no se lo pueden pagar y tienen que cerrar, entonces tenemos un problema con las empresas, porque ujú. estamos organizando una economía en base a la explotación salvaje por parte de empresarios frente a algunos trabajadores, de forma que solo son rentables si se están pasando y están permitiendo unos niveles de vida que no son aceptables. No podemos olvidarnos que la economía es una herramienta para la sociedad, no al revés. No al revés, no es tenemos que llegar a unos determinados niveles de Producto Interior Bruto o tener unos beneficios económicos determinados. No, lo que tenemos que hacer es lograr que la gente viva bien y si eso hay que conseguirlo con aumento del salario mínimo, pues que se haga, ¿no? Además, sobre todo, si entendemos que en el hipotético caso en el que una empresa no pueda salir adelante, que son muchos suponer, pero bueno, porque el salario mínimo se va subiendo poco a poco. No es un impacto tremendo para las empresas que de golpe dice, ostras, no puedo pagarlo y tengo que cerrar. Como es poco a poco, le da tiempo a adaptarse, reduciendo costes en otro sitio, haciéndose más eficiente, haciéndose más productiva, que tiene también muchas ventajas el hecho de subir el salario mínimo. También sube otro tipo de costes laborales, no solo el del los trabajadores que están cobrando ese salario mínimo, sino también los cargos intermedios, ya que quieren mantener una distancia con respecto a los que cobran menos y entonces exigen también mejoras salariales. Y eso es bueno también en términos económicos. ¿Por qué? Porque si la gente cobra más, y voy a volver al razonamiento de antes, tiene más capacidad económica para consumir los bienes y servicios de otras empresas. Porque no podemos olvidarnos que este análisis no debe ser individual. Porque, claro, un empresario en particular, si yo entiendo que haga ese razonamiento, ostras, tengo que pagar más por mi salario, entonces a mí me va a ir peor. Claro, pero no está pensando, no está teniendo en cuenta que la capacidad económica de sus clientes va a aumentar y que también pueden aumentar perfectamente sus ventas, precisamente por eso, porque el resto de trabajadores que están cobrando salario mínimo ganan más y te pueden cobrar más. Entonces, yo creo que precisamente en España la experiencia que hemos tenido, ¿no? Que se ha subido el salario mínimo en casi un 50% en apenas 5 años, que es un caso paradigmático, que pocas veces ha ocurrido a lo largo de la historia en cualquier país. Revela que se puede hacer eso sin que haya una quiebra importantísima de las empresas, pues alguna a lo mejor habrá ido, aunque tendrá más que ver con el COVID y con la pandemia que otra cosa, pero independientemente de que haya habido pues un poquito menos, un poquito más, la clave es que se ha demostrado que ha habido mayor creación de puestos de trabajo, que la contratación está más disparada que nunca, que tenemos récord de personas contratadas a la seguridad social y no estamos hablando de una cuestión menor, se ha aumentado el salario mínimo en casi un 50%, que es una barbaridad. Y hemos tenido, por supuesto, a todos los liberales, con Juan Ramón Rayo primero, diciendo esto va a provocar desempleo. Y es mentira, se ha desvelado. ¿Su argumentación cuál es? No, que ha generado desempleo en algunos sectores, la gente más joven y tal, los que cobraban antes muy poquito, pero ha sido compensado porque se ha creado mucho empleo en el resto de la sociedad. Pero es que tú no puedes desligar una cosa de la otra por el razonamiento que yo he hecho. ¿Cómo sabemos que la contratación nueva que ha habido no se debe a que la gente tiene más dinero en su bolsillo por tener más salario mínimo y entonces necesitaba más trabajadores para atender a esa nueva clientela con más capacidad económica gracias al salario mínimo, ¿vale? Que es un círculo que los liberales nunca lo atienden. Y, por supuesto, no solo los liberales, sino la teoría económica dominante, que es la neoclásica, en las facultades y en la academia, tampoco lo entienden, tampoco lo conciben, porque estos son más
estos postulados a los que yo estoy haciendo referencia, estas manifestaciones económicas, responden más al análisis post-keynesiano, por el lado de la demanda. Entonces tenemos ahí al Banco de España, que está conformado sobre todo por economistas neoclásicos que te hacen informes solo teniendo en cuenta el impacto en el coste laboral, sin tener en cuenta todo lo demás. Y todo esto al margen de lo que ya he dicho antes, si hemos considerado como sociedad que 1.000 euros es lo mínimo, ya está, que las empresas que no puedan soportarlo cierren. Esto lo decía hasta Roosevelt, ¿vale? Delano Roosevelt hace un mogollón de tiempo, casi 100 años, y es algo muy evidente. No podemos permitir que nuestra sociedad se construya con empresas que se aprovechan de mano de obra casi esclava, en el sentido en el que están cobrando menos de lo que necesitan para poder tener una vida digna. ¿Y qué pasa en el caso de que acaben despidiendo a gente y estas personas no encuentren un puesto de trabajo? Para eso yo propongo la política del trabajo garantizado, sobre la que tengo escritos libros, artículos para aburrir, que consiste en que el Estado garantiza un puesto de trabajo al salario mínimo a todo aquel que quiera y que pueda trabajar. Entonces así no habría problema. Si un empresario no puede mantener su actividad económica, no se va a morir de hambre porque siempre puede optar por esa opción del trabajo garantizado. Y así resuelves todos los problemas. Claro, si esto no se hace y no se está haciendo, hay un problemilla no menor, que es ese. Si hay alguna empresa que ha sobrevivido gracias a la explotación y ahora no puede pagar un salario mínimo, que como digo, es la minoría, y si es que hay alguna por ahí, pues entonces tiene problemas económicos y es normal que esté cabreada esa persona. Pero ya digo que yo lo resolvería con el trabajo garantizado. Entiendo que ese trabajo garantizado del que hablabas por parte del Estado sería un trabajo garantizado en el sector público institucional, ¿no? Entiendo en empresas públicas, en empresas donde hay intervención estatal, ¿no? No necesariamente. Es un Ujú, concepto complejo, ¿vale? Porque el Estado garantiza el puesto de trabajo, está ujú, obligado a hacerlo, pero no necesariamente en su propia estructura institucional. De hecho, podría ser a lo largo del tercer sector social, como se ajá. conoce, ¿no? Las fundaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, siempre que fueran organizaciones sin ánimo de lucro, para que el Estado no estuviese ahí, pues, aportando y contribuyendo al lucro de las empresas privadas, pues entonces todos los agentes económicos podrían decir, oye, yo tengo aquí una actividad y necesito mano de obra y tu Estado lo único que tienes que hacer es pagarle el salario, ¿vale? Entonces, la propuesta de trabajo garantizado, que si a alguien le interesa, pues hay mucho escrito al respecto, es que el Estado garantiza, no necesariamente tiene que ocuparse el Estado, el burócrata en la capital del país, decidiendo qué se va a hacer. De hecho, la identificación de las actividades a realizar la podrían, y eso es lo que recomendamos, decidir los colectivos sociales, la participación ciudadana, o sea, los ciudadanos y ciudadanas en cada una de sus entidades locales, que es la forma más idónea, porque es cuando están más cerca, ¿no? de las actividades que Ujú. vas a realizar y conoces mejor qué actividades son las más necesarias para tu lugar. No, desde luego es un tema interesante, la verdad. Y hay otro tema sobre el que también has hablado mucho y sobre el que has debatido, y además es un tema por el que se te ha criticado mucho públicamente, que es por tu opinión sobre la política monetaria expansiva, ¿no? Sobre la inflación y la relación que existe entre ambos conceptos, ¿no? Ponías en un tuit que se viralizó mucho, cito textualmente, el dinero es un invento del ser humano y se puede crear sin límites. Y luego matizaste y añadiste que se pueda crear dinero no quiere decir que sea bueno o conveniente. Por eso, claro, la pregunta que yo te hago pues viene derivada de este tuit. ¿Hasta qué punto crees que es positivo fomentar una política monetaria expansiva basada en crear y aumentar la cantidad de dinero en una economía? ¿Y hasta qué punto crees que se puede hacer esto sin generar inflación? A ver, cuidado, porque yo no defiendo una política monetaria ultra expansiva. Yo sé que es Ajá. normal y entiendo a la gente que cuando se le habla de crear dinero esté pensando en eso porque es lo habitual y lo que se nos enseña en las facultades de economía y en general, ¿no? Lo que yo defiendo es que hoy día se crea dinero de muchas formas, por cierto. El sector privado financiero crea dinero. Y esto es algo que está absolutamente reconocido, no me lo estoy inventando yo. Un banco privado cuando concede un crédito está creando dinero, está aumentando la cantidad de dinero en circulación. Pero eso nunca es analizado. ¿Por qué si los bancos privados están todo el día creando dinero a través de créditos, a través de préstamos, a través de hipotecas, no se les dice, oye, que hay inflación, a lo mejor es por culpa de ellos? Jamás, jamás se ha dicho eso. ¿Por qué? Porque lo de decir que la creación de dinero va a provocar inflación es un invento vuelvo a lo mismo, de los poderes económicos para poner el foco en la diana al Estado y decir, oye, tú estate quitecito como actor que puede crear dinero para que nosotros, los bancos privados, creemos dinero con un tipo de interés con el que nos vamos a lucrar. Mi propuesta es muy sencilla y todo el mundo la puede entender. Es
poner al servicio de la gente la creación de dinero, no de los bancos privados, porque eso es lo único que ocurre, es que la gente tendría que entender que los bancos privados son los agentes que más dinero crean con muchísima diferencia. No es el Banco Central. El Banco Central sienta las condiciones para que muchos bancos privados puedan a su vez crear su propio dinero, ¿no? Y la política monetaria ultraexpansiva que desde el año 2010 viene aplicándose, yo la he criticado desde el primer momento porque es crear dinero para comprar activos públicos, pero también privados y hacerle el negocio al sector financiero. ¿Qué es lo que propongo yo? Que al fin y al cabo bebe de la teoría monetaria moderna, igual que el trabajo garantizado bebe de la teoría monetaria moderna. Tengo por aquí un libro en el que hablo de la teoría monetaria moderna para principiantes, por si alguien quiere informarse más. Es algo muy sencillo, es que las políticas públicas estén en el centro del objetivo y de nuestras preocupaciones. ¿Que queremos tener pleno empleo y entiendo que es lo que queremos tener? Pues que el Estado garantice un puesto de trabajo a todo el mundo. ¿Cómo se va a financiar? Con un banco central que esté detrás respaldando esa política. Entonces, en vez de crear dinero para que los bancos lo presten a donde quieran, que es donde van a obtener más beneficios, luego generando crisis financieras y depresiones después de ello, o crisis o recesiones, pues la idea es, oye, vamos a poner al servicio de las necesidades sociales y habría que añadir también ecológicas, culturales, de género, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya está, así de sencillo. ¿Que hay límites? Por supuesto que hay límites. Si tú te pasas de dinamizar la actividad económica, y he matizado bien, de dinamizar la actividad económica, no de crear dinero, porque crear dinero no genera inflación per se. Y esto lo puede entender todo el mundo. Yo sé que esta idea pues chirría a la gente porque todo el mundo tiene en la mente que crear dinero genera inflación, pero eso es un razonamiento que no sostiene la mínima crítica. La mínima crítica. En los años 40 esto ya se sabía con muchísima solvencia. Se sabía que no era la cantidad de dinero lo que genera inflación. No, es qué se haga con el dinero. Porque si tú el dinero lo mantienes quieto en tu cuenta bancaria o si lo utilizas para pagar impuestos, o si lo utilizas porque tienes una deuda tributaria, o si lo utilizas para devolver una deuda que tengas con un banco, eso jamás en la vida va a poder provocar inflación. Y eso es precisamente lo que se suele hacer cuando la gente recibe mucho más dinero y tiene situaciones complicadas. El problema es cuando la creación de dinero sirve para, pues como lo que está ocurriendo actualmente en Argentina, que es se crean pesos y se convierten en dólares rápidamente, deprecia tu moneda y eso sí te genera inflación importada, pero no es la cantidad de dinero lo que está explicando que haya inflación, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta por acabar con esto? Que la creación del dinero esté al servicio de la gente y que, por supuesto, que hay límites. ¿Cuáles son esos límites? Cuando está tan dinamizada la economía que te está provocando tensiones inflacionistas normalmente por cuellos de botella en algunos sectores productivos. Y esto es algo que también puede entender bien la gente. Si ahora mucha gente empieza a consumir más de la cuenta y las empresas no dan abasto con tanto consumo, entonces pueden decir los empresarios, voy a aumentar un poco mi precio porque mis clientes se lo pueden permitir y así yo gano un poquito más. Si eso ocurre de forma generalizada, hay inflación. ¿Qué ocurre? Que en nuestras economías capitalistas modernas, como hay sobreproducción, no solemos estar nunca en ese tipo de estados económicos. No solemos tener economías sobrecalentadas. La inflación que tenemos actualmente no tiene absolutamente nada que ver con una economía sobrecalentada. Tiene que ver con cuello de botella debido al comercio internacional después de la recuperación de la pandemia, agravada por la guerra de Ucrania. Y es una inflación que, por cierto, ya el impacto más potente ya ha desaparecido, evidenciando que era un shock temporal iniciado por la pandemia, ¿no? Por un acontecimiento histórico que no suele ocurrir muy a menudo. Entonces, que a mí todavía me venga la gente a criticar por eso, yo lo entiendo, porque yo estuve en ese lado, porque yo también recibí una formación económica en las facultades convencionales de economía que decían crear dinero provoca inflación. Pero cuando uno se pone a estudiar y se pone a ver la realidad desde otro punto de vista y con mente abierta, por supuesto, aprende que la cosa es mucho más compleja que eso y que en realidad la creación de dinero per se no es lo que explica la inflación, son otros muchos factores diferentes. Muy bien, pues ahora retomaré lo que hablabas, lo que comentabas antes del tema del Banco Central para relacionarlo un poco, bueno, pues con lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Y la crítica de Javier Milei al concepto de Banco Central. Pero antes, no me gustaría perder la ocasión de preguntarte por el tema de la deuda pública, ¿no? Que además también es un tema sobre el que has debatido y has hablado largo y tendido en tus vídeos, entrevistas, etcétera. Y es un tema que, bueno, es cierto que es relativamente polémico,
Y es cierto, eso sí, que no, bueno, que no toda deuda pública tiene que ser estrictamente negativa. De hecho, como bien sabéis, muchos países en vías de desarrollo utilizan un sobreendeudamiento quizá por encima de lo que deberían para trasladar a su riqueza al presente y poder crecer con acumulación de capital y trabajo, ¿no? Es algo que están haciendo mucho los famosos BRICS. Pero también es cierto que aquí en España absolutamente todos los partidos políticos siempre intentan añadir medidas para disminuir la deuda. Por tanto, algún problema sí que tiene que suponer, ¿no? La pregunta que yo te hago es, ¿cuál crees que es el riesgo de sobreendeudarse en caso de que creas que realmente la deuda en España es un riesgo? La deuda pública no es un riesgo per se, ¿vale? Ahí Ujú, voy a impugnar lo que estabas comentando de los BRICS utilizan la deuda pública, que sería, como creo que has dicho, traer el dinero del futuro, ¿no? Algo ujú. así has comentado. Y eso es una interpretación lógica, intuitiva, porque estamos pensando que la deuda pública es como la deuda privada, en la cual un agente privado, una empresa, una familia, pues se endeuda y entonces en el futuro va a tener que devolver el dinero. En el futuro va a ser más pobre gracias a que en el presente está siendo más rico. Pero con los estados, concretamente con los estados soberanos, los que pueden crear su propio dinero, eso no es así. La deuda Ujú. pública no es un endeudamiento, es que ese nombre confunde. La deuda pública es simplemente la cantidad de dinero que tú has inyectado en la economía como Estado y que todavía no has retirado. Es decir, has tenido mucho gasto, porque el gasto público por parte de un Estado soberano es equivalente a creación de dinero, y impuestos es simplemente la destrucción de dinero. Yo sé que esto que cuento pues, puede sonar chocante y chirriar en la mente, pero animo a mantener pues, la mente abierta, a leer y informarse sobre teoría monetaria moderna para entender que la deuda pública es una herramienta de política económica que precisamente tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando antes. Si tú con la deuda pública lo que estás haciendo es inyectar más dinero en la economía a través de gasto, ¿eh? Pues entonces puede haber un momento en el que te pases y que se te sobrecaliente la economía y haya inflación. Pero lo normal, como venía diciendo antes, no es que ocurra eso. Lo normal es que los estados no se endeudan tanto y entonces hay poca inyección de dinero en la economía y al final tu economía está enfriada y no funciona bien. Porque en el caso extremo, perdón, en el caso inverso que yo había comentado, de los empresarios les vienen muchos clientes, entonces dicen voy a aumentar los precios. ¿Qué pasa si a los empresarios les viene gente con muy poco dinero o apenas llega gente porque no se ha dinamizado mucho la actividad económica a través de la deuda pública? Pues entonces que tienen que vender menos, pueden que tengan incluso pérdida o pueden incluso que tengan que quebrar. Entonces la clave, y esto creo que puede servir para entender lo que estoy diciendo, es entender la economía como una especie de planta. ¿Vale? Una planta necesita agua para poder sobrevivir y para poder funcionar, pero no necesita poca agua, necesita, si la riegas poco, se te muere, se te seca, pero si la riegas mucho, se te ahoga, se te muere. La economía funciona igual. La economía es que funciona igual. Necesitas una cantidad de gasto agregado, ¿vale? Que es capacidad económica, que se convierte en ventas, de forma que no sea muy insuficiente, porque te genera recesión y desempleo, por lo que acabo de decir. Las empresas no pueden vender sus productos porque nadie se los va a comprar y entonces despiden a sus trabajadores. Pero tampoco te puedes pasar, porque si hay mucho gasto, las empresas dicen voy a aumentar los precios y me aprovecho de esta situación. Entonces la clave es que la deuda pública per se no es malo. Es como si alguien dijera que el agua, regar una planta es malo. No es malo regar una planta. Depende de cuánto riegues la planta. Si la riegas poco, malo. Si la riegas mucho, malo. Hay que encontrar el equilibrio. Y eso es de lo que se trata. Por eso, analizar la deuda pública simplemente comparando con el Producto Interior Bruto no es la clave. Lo que hay que hacer es comparar no la deuda pública, sino ver cuál es la situación de la planta, ver cuál es la situación de la economía. ¿Tiene buena salud? ¿Tiene mucho empleo? ¿Tiene suficiente inflación moderada? Bueno, pues entonces habrá que aportarle un poquito más o un poquito menos, pero la clave es esa, un poquito más, como digo, de deuda pública. En otros países lo que ocurre es que te llega dinero desde otro sitio, desde el exterior, o te llega dinero desde los bancos privados, ¿vale? Desde esa creación de dinero, que entonces no es necesario que esté el Estado dinamizando también la economía. Por eso, en esos casos que son minoritarios, suelen tener superávit público y suelen tener una deuda pública baja, por ejemplo, Noruega o cualquier paraíso fiscal. Pero lo normal es que no ocurra eso y lo normal es, y eso lo vemos en los datos, la inmensa mayor parte de los países del mundo y a lo largo de toda la historia han tenido un déficit público bastante elevado y una deuda pública
pues que es creciente, incluso en términos del Producto Interior Bruto, simplemente porque es una herramienta de política económica que te sirve para alcanzar tus objetivos económicos. Pleno empleo normalmente y una estabilidad de precio. ¿Qué te pasas? Entonces tienes que bajar la cantidad de gasto público, pero eso no suele ser lo habitual. Lo habitual, como digo, es que es insuficiente la actividad económica y entonces pues acabas teniendo un problema, claro, con desempleo sobre todo. Pues mira, enlazando con lo que decíamos antes de los bancos centrales y bueno, incluso con lo que hablábamos al principio de la charla de la emergencia de estos movimientos liberales, hay un caso que es muy paradigmático, que es lo que está sucediendo ahora en Argentina, ¿no? Que es algo sobre lo que tú también has hablado. No creo que todo el mundo estará al tanto de la actualidad, pero Milei arrasó en las PASO, en esas primarias en las que no se esperaba que fuera a ser la primera fuerza política con más porcentaje de votos. Y bueno, una de las medidas por las que Milei se ha hecho tan popular es por la famosa dolarización de la economía argentina, ¿no? Por cambiar la moneda argentina por el dólar, bueno, pues según la postura de Milei para evitar esa tasa de inflación tan alta que se maneja hoy en día en Argentina. ¿Crees que puede ser una buena medida dolarizar la economía? Creo que es una medida nefasta, peligrosa, disparatada y una locura. Creo que puede haber quedado claro cuál es mi interpretación al respecto. De hecho, he subido hace poco un vídeo bastante extenso, de unos más de 40 minutos creo que es, analizando cuáles son los riesgos de dolarizar una economía como la Argentina. En general, cualquier economía, pero particularmente la Argentina, precisamente porque no tiene suficientes dólares. Eso para empezar. Actualmente, claro, dolarizar una economía significa que vas a convertir todos tus pesos, toda tu moneda nacional, en una moneda extranjera que es los dólares. Entonces necesitas como economía y sobre todo como Banco Central tener suficientes dólares para hacer ese cambio. Y eso no es lo que ocurre actualmente. Entonces, para empezar, la dolarización no se puede hacer de primeras. Se puede hacer a medio y largo plazo con mucho riesgo, porque en realidad estarías cambiando la identidad, la anotación, mejor dicho, en tus cuentas bancarias, y entonces en vez de tener una cantidad en pesos, los argentinos verían que tendrían una cantidad en dólares, pero si quisieran retirarlo y convertirlo en moneda física o en hacer alguna compra fuera de su banco, podría tener el problema de que el Banco Central no tuviese suficientes dólares para satisfacer esa necesidad. Con lo cual, si eso ocurre de forma generalizada, se puede volver a producir el corralito tan famoso que vivieron los argentinos hace apenas 20 y pocos años, ¿no? Entonces, hay unos riesgos considerables simplemente con el hecho de dolarizar, que es la primera parte de todo esto. Porque luego, imaginemos que sí, que a pesar de todas las dificultades, lo logran y cambian todos los pesos por dólares y no hay ningún tipo de problema. Mucho a suponer, pero vamos a suponerlo. ¿Qué ocurriría? Que es muy probable que la inflación bajase mucho en un año o dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inflación galopante de Argentina, como he explicado antes, proviene de una inflación importada, porque se te está devaluando tu peso, tu moneda nacional. Entonces, cuando tú vas a comprar algo fuera con una moneda que cada vez vale menos, te sale más caro comprar fuera. Entonces, esto es algo que hemos vivido de otra forma en Europa. Hemos tenido que comprar gas natural mucho más caro y entonces todo se nos ha encarecido en la economía porque el gas natural y la energía se utiliza para casi todo, ¿no? Entonces, eso es lo que le ocurre a Argentina, que su moneda se deprecia, le sale todo mucho más caro y eso acaba contagiando a través del sector exterior a toda la economía y encima cada vez más porque tu moneda se deprecia, te sale más caro, se vuelve a depreciar, es un círculo vicioso, ¿no? Pero claro, es importante entender que Milei no está pensando en eso, no hace un buen diagnóstico, Milei y los suyos, ¿no? Los que piensan como él, porque ellos creen que se acabaría la inflación simplemente porque ya no hay pesos, ya no hay una capacidad de crear pesos por parte del Banco Central y entonces ya se te ha acabado el problema. Y no es eso, es que se te ha acabado la inflación importada por devaluar tu moneda, que no es lo mismo, está muy vinculado, pero no es lo mismo para nada, porque si se creara muchos pesos, pero si utilizasen bien, no para cambiarlo por dólares porque temes que pierda capacidad de ahorro, no tendría por qué haber inflación. Súper importante eso. Y en segundo lugar, esa historia ya la vivió Argentina. La vivió Argentina en los años 90, concretamente a partir del 89, si no recuerdo mal, con la época de la convertibilidad, que un peso equivalía a un dólar. Eso es casi lo mismo, en la práctica es casi lo mismo, lo único bueno es que te permite dar marcha atrás más fácilmente porque no has como decir, desmontado tu estructura monetaria, ¿no? Todavía tienes un banco central con el que puedes crear peso. ¿Y qué ocurrió cuando hicieron eso en Argentina?
que la inflación bajó muchísimo, muchísimo, y eso no había vivido nunca en la historia ese país, y entonces se vio con buenos ojos. Pero ¿qué ocurrió apenas 10 años después? Pues la crisis financiera de las más importantes que ha tenido Argentina, con un corralito que ha generado un trauma en la mayor parte de la población argentina. Y no es casualidad, es provocado precisamente por eso, porque Argentina tendría que funcionar teniendo más dólares para poder tener una actividad económica bollante. Y el problema es que Argentina jamás en la historia ha tenido una posición económica y productiva y exportadora que le permita tener suficientes dólares. No es lo mismo que Ecuador. Ecuador tiene suficientes dólares, aunque aún así funciona regular Ecuador para lo que podría funcionar, porque tiene muchos ecuatorianos y ecuatorianas trabajando en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, y luego en España y luego en Italia, que lo que hacen es todos sus ingresos en dólares y en euros los llevan a sus familias en el Ecuador, y eso permite que la economía ecuatoriana pueda funcionar más o menos bien, ¿vale? Para no tener su propia moneda, ¿no? Y voy con otra metáfora y con esto acabo. Creo que dolarizar la economía es como tener una planta, que es tu economía, ¿no? Y en vez de regarla tú con tu propio dinero, con tus pesos argentinos, es sacarla al jardín. A ver si por las lluvias acaba obteniendo la suficiente agua que necesita. Ni muy poca, ni mucho, ¿vale? Entonces es una lotería, porque tú no controlas la cantidad de dinero que vas a poder inyectar, tú ya no puedes regar la maceta, la planta. Entonces eso es un problema, porque puede que tengas suerte, como tuvo suerte Ecuador en los años 2000, porque el precio del petróleo aumentó mucho, entonces los hidrocarburos le supusieron una fuente de ingresos muy importante, porque el dólar cayó un 30% después del acto de las Torres Gemelas en el año 2001. Entonces Ecuador se dolarizó en el mejor momento para dolarizarse, lo que quiere decir que no, lo que no quiere decir que le haya ido bien, ¿eh? Pero al menos pudo dolarizarse en un buen momento. Argentina está en el peor momento para dolarizarse porque el dólar está muy fuerte, no tiene unos ingresos por su estructura exportadora que le permita tener suficientes dólares para mantener suficiente agua en su economía, y dolarizarse sí te puede bajar muy rápido la inflación, lo cual no es poco, pero a cambio de provocarte una sangría, porque no tendría suficiente capacidad económica, no tendría suficiente dinero en tu economía, y eso acabaría desembocando en crisis por ralentización económica, ya que la gente no tiene apenas dinero, entonces no puede haber ventas, o porque el Estado, frente a una situación en la que no hay dinero, se endeudase, que eso es lo que hizo el Estado argentino en los años 90, ¿no? Que, claro, generó una bola de nieve, en un momento ya pinchó y se provocó el corralito. Eso es a lo que se podría enfrentar Argentina si se dolarizara. No, muy interesante, la verdad, escuchar este punto, porque, bueno, es verdad que, como decías antes, siempre hay discursos que tienen más cobertura mediática que otros y está muy bien escuchar, ¿no? Posturas como la tuya. Bueno, y ya por cerrar un bloque, ¿no? Hablando de las políticas de partidos de derechas, ¿no? Partidos que se asocian con la derecha, tienes un vídeo en tu canal en el que te dedicas a criticar el programa de Vox, ¿no? Vas leyendo artículo por artículo, punto por punto, y exponiendo por qué crees que es adecuado o que no es adecuado, ¿no? Y hay un punto en concreto sobre el que yo creo que en general se habla relativamente poco, ¿no? O para todo el debate que se genera en torno a otros temas en la economía, creo que este está un poco más desprotegido. Es el punto 146 del programa de Vox, que dice lo siguiente: en materia presupuestaria, elaboramos presupuestos de base cero, marcando como objetivo la eliminación progresiva del déficit y la deuda pública que condena a la ruina a las futuras generaciones, optimizando las cuentas públicas. Creo, corrígeme si me equivoco, creo que este fue uno de los puntos que tú trataste en tu vídeo, pero hay una parte de este punto que la pasaste un poco más por encima y que a mí me interesa más, que es el tema de los presupuestos de base cero, ¿no? Hasta ahora, la manera en la que funcionan los presupuestos generales es que realmente nunca se hace una revisión de los presupuestos anteriores, sino que se añaden año a año, ¿no? Por tanto, al fin y al cabo, la tendencia es aumentar cada vez esos presupuestos, y esta medida de Vox lo que plantea es elaborar, en caso de que Vox consiguiera el apoyo suficiente, unos presupuestos partiendo de cero para evitar la acumulación de los años anteriores. ¿Crees que es positivo este sistema? Yo creo que te puedes imaginar que no. Es Me lo que me imaginaba, pero río bueno. porque justamente esta misma mañana en la facultad he explicado en qué consisten los presupuestos de base cero en comparación con los presupuestos incrementales, que son los que tenemos la mayoría de los países, ya que son los más tradicionales y también los más funcionales y más pragmáticos, ¿vale? Porque el presupuesto
incremental lo que es, oye, yo tengo esta cantidad de pensiones, de gasto en pensiones este año y cuánto necesito el año que viene. Pues lo calculo en función de lo que ya me gasté más lo que voy a necesitar nuevo. Entonces, te otorga muchas facilidades y sobre todo te permite ir sumando e incrementando tu presupuesto en función de la evolución de indicadores como la población, como el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que quiere derrumbar la gente que defiende un presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero, para aquel que no lo sepa, y aunque tú lo has explicado bien, es cada año parto de un borrador que no existe, de un papel totalmente en blanco. ¿Vale? No me voy a basar en el año anterior. Entonces, yo de cero tengo que hacerlo, ¿no? Eso es una locura, no solo por la cuestión a la que he hecho referencia de que, oye, me interesa que no crezca el gasto público. Pues eso es lo que quiere Vox y lo dice en su propio punto, ¿no? También lo dicen los economistas liberales, ¿no? Ellos lo que quieren es un presupuesto de base cero para, si en un año se mete mucho miedo con que se gasta mucho en sanidad, pues poder recortarlo sin que haya un problema, porque si tienes un presupuesto como el tradicional, te va a costar mucho más, ya que tienes una cantidad de dinero y te diría la oposición o quien fuera, oye, que está recortando no sé cuántos por ciento sobre el presupuesto del año anterior, ¿no? Entonces, más allá de esa cuestión, como digo, que es política, hay una cuestión económica de, oye, que tengo que hacerlo todo otra vez de cero. Eso es tener mucho más trabajo por hacer que te supone un coste en términos de recursos públicos, en términos de trabajo de tus propios empleados públicos, ¿vale? Es mucha más burocracia y además también hay que tener en cuenta, pues, otro elemento importante. En un presupuesto de base cero, tú como tú has dicho, te lo intentan vender como, bueno, así podemos ir evaluando las políticas públicas de los años anteriores. Entonces, si nos equivocamos en años anteriores, como ahora empezamos de cero, podemos resolver ese problema. Pero eso es una excusa desde mi punto de vista. O sea, no es necesario hacer el presupuesto de cero, partiendo de nada, para resolver problemas que hayas podido tener en años anteriores. Para eso existe lo que se conoce como evaluación de políticas públicas, cada vez más desarrollada en nuestras administraciones públicas y eso lo que te permite es, oye, si en algunos gastos, en algunas actividades estás siendo ineficiente, pues oye, vamos a evaluar en qué estamos siendo ineficientes, vamos a ver cómo podemos aprovechar mejor los recursos públicos que estamos gastando e invirtiendo y lo resolvemos. No hace falta empezar de cero, porque por un lado te supone mucho más coste, mucha más burocracia, mucho más trabajo, y en segundo lugar te permite que se recorten partidas presupuestarias de una forma muy rápida y eso es algo que no va bien para un estado del bienestar, cuyo presupuesto la inmensa mayoría es gasto público social. Ujú. Muy bien, pues Eduardo, con esto ya terminamos la entrevista. Me queda por hacerte una sección, que no sé si la habrás visto en el podcast, es una sección que le hago a todos los invitados que No. se llama Preguntas en un minuto. Hay una lista muy larga de preguntas, pero solamente hay un minuto para que contestes a las máximas posibles. No son preguntas de cultura general, Qué agobio, ¿no? la idea es ir rápido. Son preguntas sobre tus gustos Vale. personales, ¿vale? O sea, no son Vale. preguntas que vayan a pillar o que tengan una respuesta objetiva, ¿vale? Así que nada, si te Vale. parece bien, bueno, voy a recordar la tabla. El ¿Pero récord qué lo pasa? tiene. Se gana algo o qué? Hay premio, todavía no sé cuál, porque lo tengo que valorar, pero Vale. quiero poner un premio, sí. De momento, el récord lo tiene Fernando de Lis en a 24 preguntas, respondidas en un Madre minuto. mía. Está muy bien, en muchísimo tiempo. Y la última persona, me parece que fue Avelino Piedad, el actor que hizo 11 o 12, una cosa así. Pues yo hablo muy Así. lento, así que no me extrañaría estar en la parte baja de ese ranking. Bueno, eso lo dice mucha gente, ¿eh? Veremos a ver si es verdad o no. Bueno, pues Eduardo, ¿estás preparado? Sí, Muy bien, pues preparado, listo. Ya, nombre completo, Eduardo Garzón Espinosa. fecha de nacimiento, 7 de enero del 88. lugar de nacimiento, Logroño, La Rioja. tu comida favorita, Pizza. tu postre favorito, Mousse de chocolate. un deporte, Un. deporte, El fútbol. equipo al que apoyes en ese deporte, El Logroñés. un grupo de música, No sé. Marea. ¿vale? La mejor red social es Twitter. algo que esté sobrevalorado, El liberalismo económico. algo que esté infravalorado, El comunismo. una película.
Los Guardianes de la Galaxia 3. Una afición, El bailar. algo que te dé pereza. Eh, Vale, tiempo. Contesta esta si quieres, algo que te dé pereza. es que no me suelen dar muchas cosas perezas. Bueno, escuchar a Rayo. Muy bien, perfecto. Pues Eduardo, has hecho 14 preguntas, que está bastante bien. Está en la Pero media, ¿eh? el que hizo el 20 y pico ese que era Es una que, o sea, ametralladora, ¿no? lo que pasó es que la grabé en persona, entonces no había delay entre preguntas, entonces Ah, sí. también influye en parte eso. Yo cuando ha habido una pregunta que es que ni siquiera me ha llegado. Sí, sí, a veces Pues la pasa, pero verdad. bueno. Oye, está muy bien, ¿eh? Muy buen desempeño en el Preguntas en un Minuto. Muy bien, Vale, pues orgulloso. Eduardo, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, un placer, como te he Muchas dicho antes. gracias. Encantado. Perfecto. Igualmente, muchas gracias también a los que nos estáis viendo y nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. Muchas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.